José olvidó la combinación del candado de su bicicleta, el cual se forma por 5 dígitos. ¿Cuántos intentos tendrá que hacer como máximo para recuperarla, no? Pues resulta que a José se le olvidó la combinación del candado de su bicicleta, y como no puede recuperarla, pues entonces tendrá que hacer un montón de intentos para recuperarla, ¿no? La combinación del candado de su bicicleta se forma por 5 dígitos, es decir, una de las combinaciones posibles del candado para abrir el candado de la bicicleta de José sería 0, 0, 0, 0, 0. Esa sería una de las posibles combinaciones que abren el candado de su bicicleta, dado que José no sabe cuál es, ¿no? Otra sería 0, 0, 0, 0, 1. Otra sería 0, 0, 0, 0, 2. Y así, ¿verdad? Hasta llegar, si los ordenamos, ¿verdad? De menor a mayor, a la 9, 9, 9, 9, 9. Pero acá no nos pregunta cuáles son, sino cuántas diferentes combinaciones tendría la bicicleta de José, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que, por ejemplo, la combinación 0, 0, 0, 0, 1 y la combinación 0, 0, 0, 1, 0 están formadas por los mismos dígitos, solo que estos dos han sido cambiados de orden, o sea, han sido cambiados de posición. Y eso, ¿verdad? Que hayan sido cambiados de posición, o sea, que estén en diferente orden, significa que esta combinación y esta combinación son diferentes. No es la misma combinación. Entonces, la primera consideración que vamos a tener aquí es que para el caso de la bicicleta de José, la combinación de su candado importa el orden. Y la segunda es que 1, 2, 3, 4, 5, esta es una combinación perfectamente válida, pero esta 5, 5, 5, 5, 5 también es una combinación válida. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se repiten los dígitos y aquí, que aquí no se repiten los dígitos y acá los dígitos sí se repiten. Entonces, para este caso particular de la bicicleta de José, tenemos dos cuestiones. La primera es que el orden en el que se pongan los dígitos es importante, de tal manera que si cambiamos el orden de dos dígitos llegaremos a una combinación diferente. Y en segundo término, que los dígitos sí es posible repetirlos, es decir, que una combinación que tenga dígitos repetidos es perfectamente válida. Cuando estemos en esa situación en la que los elementos puedan ser repetidos e importe el orden, a eso nosotros lo vamos a llamar variaciones con repetición. Las variaciones con repetición son todos los grupos de K elementos tomados de un conjunto de n elementos. En donde sí importa el orden,
y sí se repiten los elementos. Las variaciones con repetición las vamos a denotar con VR. De n elementos a elegir, de los cuales vamos a tomar k, y eso va a ser igual a n a la k. Regresando al caso de la bicicleta de José, nosotros sabemos que el orden importa, porque si cambiamos los dígitos de una combinación llegaremos a una combinación diferente, y también sabemos que los elementos se pueden repetir. Lo que nos falta saber es cuántos tenemos a elegir y de ellos cuántos vamos a elegir. Obviamente, como vamos a elegir dígitos, pues tendremos 10 dígitos a elegir, del 0 al 9, y de esos vamos a escoger 5 para formar contraseñas. Al elegir esos dígitos importará, al elegir esos 5 dígitos de 10, importará el orden en el que se elijan, sí. Al elegir esos 5 dígitos de 10 se pueden repetir algunos de esos dígitos también. Entonces, por esa razón, son variaciones con repetición de 10 elementos a elegir, tomados de 5 en 5, y eso es igual a n a 10 elevado a la 5 potencia, a la quinta potencia, perdón, y 10 elevado a la quinta potencia es tanto como 100.000 contraseñas o combinaciones diferentes. Es decir, ¿verdad? José, para poder recuperar su bicicleta, pues tendrá que hacer como máximo 100.000 intentos para poder atinarle a la combinación del candado de su bicicleta. ¿De cuántas formas pueden repartirse las medallas de primero, segundo y tercer lugar en una carrera en la que participaron 9 atletas? ¿De cuántas formas pueden repartirse las medallas primero, segundo y tercer lugar en una carrera en la que participaron 9 atletas? Ahora nosotros, ¿verdad? Como ya lo vimos en las variaciones con repetición, sabemos que n es igual a 9 atletas a elegir, de los cuales vamos a escoger 3 para darle una medalla de primero, de segundo y de tercer lugar. Ahora, importa el orden en el que les repartamos esas 3 medallas a esos 3 competidores. Sí importa el orden, porque si José llega primero, a él le vamos a dar la medalla de oro. Si Pedro llega segundo, le vamos a dar la medalla de plata, y si Juan llega tercero, a él le vamos a dar la medalla de bronce. Pero si Juan llega primero, entonces a él le vamos a dar la medalla de oro. Si José llega segundo, entonces a él le vamos a dar la medalla de plata, y si Pedro llega tercero, a él entonces le vamos a dar la medalla de bronce. Es decir, aquí importa el orden claramente en el que van llegando los competidores. La otra pregunta que nos hicimos también en el caso de la bicicleta de José: ¿se pueden repetir los elementos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque José no puede llegar puede llegar en primero, pero ya no puede llegar en segundo. Es decir, a José no le podemos dar la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. En este caso particular, los elementos, aunque sí importa el orden, no se pueden repetir los elementos, y a eso nosotros lo vamos a llamar variaciones ordinarias.
lo vamos a llamar, lo vamos a conocer como variaciones. Las variaciones son todos los grupos de K elementos que se pueden formar con un conjunto de n elementos en donde sí importa el orden, pero los elementos no se pueden repetir. Pero los elementos no se pueden repetir. Las variaciones las vamos a denotar con una V de n elementos tomados de K en K y va a ser igual a n factorial n menos K factorial, donde nosotros ya habíamos definido a n factorial como el producto de n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4 por n menos 5 por 3 por 2 y por 1. Ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿de cuántas formas pueden repartirse las medallas de primero, segundo y tercer lugar en una carrera en la que participaron 9 atletas? Pues, como en este caso, el orden sí importa, pero los elementos no se pueden repetir, y n es igual con 9 atletas y k es igual a 3 medallas a elegir o a 3 atletas a elegir para darle una medalla, entonces variaciones de 9 elementos tomados de 3 en 3 va a ser igual a 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial. Ahora, 9 factorial es 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Y 9 menos 3 son 6 factorial. Este 6 factorial se puede eliminar con este 6 factorial y todo se remite a multiplicar 9 por 8 por 7. Y 9 por 8 por 7 es igual a 504 formas diferentes de entregar las medallas de primero, segundo y tercer lugar en una carrera que participan 9 atletas. Seis amigas, Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy, quieren tomarse una foto. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse para la foto? Bueno, pues resulta que Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy se van a tomar una fotografía y quieren saber de cuántas maneras diferentes pueden formarse para la foto. Esta que tenemos acá, pues es una de las formas. Pero si cambiamos a Sandy por Mindy, o sea, si las cambiamos de posición, pues obviamente llegaremos a una forma diferente de tomarse la foto. Entonces el orden importa claramente y los elementos tampoco pueden repetirse porque nosotros no podemos acomodar a Candy, a Candy, a Candy y a Candy para tomarse la foto. Entonces, como en el caso de las variaciones, aquí el orden importa y los elementos no pueden repetirse. Entonces son variaciones de 6 elementos tomados de 6 en 6.
Es decir, como ustedes ya se habrán dado cuenta, n, el número de elementos que disponemos para escoger, es igual a k, es decir, el número de elementos que vamos a escoger. Cuando las variaciones, cuando en las variaciones el número de elementos a escoger es igual al número de elementos que vamos a escoger, o sea, variaciones de n elementos tomados de n en n, resulta que esto es igual a n factorial por la fórmula n menos n factorial. N menos n es 0 y 0 factorial es 1, entonces esto es igual a n factorial. En el caso particular de las variaciones, en el que el total de elementos que tenemos para escoger es el mismo número de elementos que vamos a elegir. Y en este caso particular de las variaciones, las vamos a llamar permutaciones y las vamos a denotar con la letra P y un subíndice N. Entonces, las permutaciones son todos los grupos de n elementos que se pueden formar de un conjunto de n elementos. Es decir, de el total de elementos n que tenemos para escoger, vamos a escogerlos todos. ¿En dónde? El orden importa. En donde sí importa el orden. Y los elementos no se pueden repetir. Las permutaciones las vamos a denotar con la letra mayúscula P, subíndice N, y esto va a ser igual a N factorial. Regresando al caso de las amigas Candy, Katy, Sandy, Cindy, Mindy y Amy, pues tenemos que aquí importa el orden en el que se acomoden para la foto y no se pueden repetir, porque Sandy no puede ocupar dos lugares, ni Mindy, ni Amy, ni tres. Entonces son permutaciones de 6 elementos de orden 6 y esto va a ser igual a 6 factorial y 6 factorial y 6 factorial es igual con 720 formas diferentes. Cabe recordar que las permutaciones son una forma particular de variaciones en las que del total de elementos que tenemos para escoger, vamos a escogerlos todos. Consideren ustedes eso, ¿no? La palabra Mississippi. La palabra Mississippi. Aquí la pregunta es de cuántas formas podemos ordenar las letras de la palabra Mississippi, cuántas formas diferentes podemos, o cuántas palabras con o sin sentido se pueden hacer con las letras de la palabra Mississippi. Esa es lo que pregunta ahí, ¿verdad? Entonces, consideren ustedes lo siguiente. Si nosotros cambiamos de lugar esta M por la I, llegaríamos a algo como eso. Llegaríamos a algo como eso. Llegaríamos a una palabra diferente. Si cambiamos esta P por esta I,
llegaríamos a una palabra también diferente. Pero si nosotros cambiamos esta S por esta S, entonces ya no llegaríamos a una palabra diferente, sino que llegaríamos a la misma palabra. De la misma forma, si cambiamos esta S por esta S, si las intercambiamos de lugar, pues llegaríamos a la misma palabra. Lo mismo sucede con esta P y lo mismo sucede con estas IES, ¿no? Si las cambiamos de lugar, no llegaremos no llegaremos a una palabra diferente, sino que llegaremos a la misma palabra. Obviamente, si cambiamos esta M por esta S, sí llegamos a una palabra diferente. Pero si cambiamos esta S por esta S, no. Sino que llegamos a la misma. Si cambiamos esta I por esta I, también llegaremos a la misma palabra. Entonces, en este caso particular, el orden sí importa, pero los elementos también pueden ser repetidos. El orden importa y los elementos no pueden ser repetidos. Además, el número de elementos que tenemos que escoger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es el mismo número de elementos que vamos a utilizar. O sea, de las 11 letras que tenemos para escoger, las 11 las vamos a utilizar. Y a este caso particular lo vamos a llamar permutaciones. Ya este caso particular lo vamos a llamar permutaciones con repetición. Las permutaciones con repetición son todos los grupos de n elementos en los que A o el elemento A se repite A veces, el B se repite B veces y C se repite C veces, tal que A más B más C es igual con N, y en donde sí importa el orden y sí se pueden repetir los elementos. Sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Las permutaciones con repetición las vamos a denotar con las letras PR de permutaciones con repetición de n elementos, donde uno de los elementos se repite A veces, el otro se repite B veces y el otro se repite C veces, y esto va a ser igual a n factorial sobre A factorial por B factorial por C factorial. Entonces, ya que tenemos claro que ordenar las letras de la palabra Mississippi es un problema de permutaciones con repetición, entonces permutaciones con repetición de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, en donde el primero se repite 1, 2, 3, 4 veces, en el caso de la I. La S se repite 1, 2, 3, 4 veces. Y la P se repite 1, 2 veces. Va a ser igual esto a
11 factorial, 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Ahora, 11 factorial es igual a 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Cuatro factorial por 4 factorial por 2 factorial. Entonces, aquí podemos eliminar este 4 factorial con este 4 factorial. Y hay que recordar que 4 factorial, el que tenemos acá, este de aquí, a final de cuentas es 4 por 3 por 2 por 1. Este de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues, por ejemplo, 3 por 2 son 6. Podemos eliminar con este 6. Y 4... 8 entre 4 son 2 y acá nos quedaría un 2. Y este 2 factorial, lo eliminamos este con este. Y entonces todo quedaría en multiplicar, 11 por 10 por 10 por 9 por 7 por 5. Y 11 por 10 por 9 por 7 por 5, 11 por 10 por 9 por 7 por 5 es igual a 34.650 palabras diferentes que se pueden, con y sin sentido, que se pueden escribir utilizando las letras, todas las letras de la palabra Mississippi. Las permutaciones con repetición, bueno, son todos los grupos de n elementos que se pueden formar con un conjunto de n elementos, tal que el orden sí es importante, pero los elementos también pueden ser repetidos. Tengo hambre y tengo poco dinero, y entonces, como tengo poco dinero pero mucha hambre, voy a ir a Cheap Pizza. Y ahí en Cheap Pizza resulta, ¿verdad?, que puedo elegir de entre 10 ingredientes, 3 y hacerme una pizza barata. Ahora, en esta situación, ustedes estarán de acuerdo que si yo elijo salami, pimiento y champiñones, que son ingredientes que están entre estos 10, pues llegaré a una pizza. Y si elijo pimiento, salami y champiñones, pues llegaré a la misma pizza. Es decir, no importa en qué orden elija yo los ingredientes, sino que, porque independientemente del orden en el que se elijan los ingredientes, pues habremos llegado a la misma pizza. Y tengan en consideración lo siguiente: si yo pido salami y luego salami y otra vez salami, entonces no habré llegado a una pizza de 3 ingredientes, sino que habré llegado a una pizza de 2 ingredientes. Entonces, en este caso particular, en el que podemos de 10 ingredientes elegir 3, podemos darnos cuenta que el orden en que los elijamos no importa, pero los elementos no pueden ser repetidos, porque si los repetimos, entonces no llegaremos
a una pizza de 3 ingredientes, que a final de cuentas pues es lo que interesa. Cuando estamos en esa situación, cuando estamos en la situación en que no importa el orden en el que elijamos los elementos, pero estos elementos no pueden repetirse, a eso lo vamos a llamar combinaciones. Las combinaciones son todos los grupos de K elementos que se pueden formar con un conjunto de n elementos en donde no importa el orden y no se pueden repetir los elementos. No se repiten los elementos. Las combinaciones las vamos a denotar con la letra C de n elementos a elegir tomados de K en K, pero también lo podemos denotar con n sobre K. Es lo mismo, combinaciones de n elementos tomados de K en K, combinaciones de n elementos tomado en K, nada más que aquí lo estamos denotando de una forma diferente, y eso va a ser igual a n factorial, K factorial, n menos K factorial. Regresando al asunto de la pizza, ya sabemos que tenemos n para elegir y de ellos vamos a elegir 3. Ya sabemos que no importa el orden, porque no importa si va primero el pimiento y después el salami, y los elementos no se pueden repetir, entonces son combinaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3, y eso es, de acuerdo con la fórmula, igual a 10 factorial, 3 factorial, 10 menos 3, n menos k factorial, igual a 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. Y este 7 factorial lo podemos eliminar con este 7 factorial. Este 3 factorial es 3 por 2 por 1. Entonces este 9 lo dividimos entre 3 y nos queda aquí un 3. Y este 8 lo dividimos entre 2 y nos queda aquí un 4. 10 por 3 son 30 y 30 por 4 es igual con 120 pizzas diferentes. A 120 pizzas diferentes que se pueden elegir en Chip Pizza, teniendo en cuenta que tenemos 10 a elegir y de los cuales podemos elegir 3. Estoy decepcionado de la vida y del amor, y por eso pues me voy a poner borracho y voy a ir allá a la licorería y voy a elegir 4 de mis 5 bebidas favoritas. Entre mis 5 bebidas favoritas son el Cascán, Tonayán, Teulito, Sureño y Don Aurelio. Entonces, estas son las bebidas que yo tengo para elegir, y de ellas voy a elegir 4. Entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, tengo 5
tipos de bebidas para elegir, y de ellas voy a elegir un número K que va a ser igual con 4. Ahora, yo voy a la licorería y pido 4 de una de estas, de mis 5 bebidas favoritas. ¿Importa el orden en el que me las den? La verdad es que no importa el orden. Si me ponen primero la de Sureño y luego la de Don Aurelio y después la de Teulito y al final la de Tonayán, es lo mismo que me ponga primero la de Tonayán, después la de Sureño, luego la de Teulito y después la de Don Aurelio. Entonces no importa el orden en el que el de la licorería me las despache. No es importante pues el orden. Ahora, ¿se pueden repetir los elementos? Pues claramente sí, ¿verdad? Yo tengo de estos 5 para elegir, pero si a mí me gusta mucho el Sureño, pues puedo pedir de las 4 que voy a elegir, pues puedo pedir 2 de Sureño, una de Don Aurelio y una de Teulito. O puedo pedir 3 de Sureño y una de Teulito, o 3 de Teulito y una de Don Aurelio, o de una vez las 4 de Tonayán. Entonces, no importa el orden en el que me despachen las bebidas, pero los elementos sí pueden ser repetidos. Ya este caso particular, en el que no importa el orden y los elementos sí pueden ser repetidos, los vamos a llamar combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición son todos los elementos, todos los grupos de K elementos que se pueden formar con un conjunto de n elementos donde no importa el orden y sí se repiten los elementos, o sí se pueden repetir los elementos. A las combinaciones con repetición las vamos a denotar como CR, de combinaciones con repetición de n elementos tomados de K en K, y eso va a ser igual a n más K menos 1 factorial, K factorial por n menos 1 factorial. Regresamos al caso de la licorería. Como n es igual con 5 y K es igual con 4 y no importa el orden y los elementos se pueden repetir, entonces estos son combinaciones con repetición de 5 elementos tomados de 4 en 4, y esto va a ser igual a n más K menos 1 factorial, 5 más 4 menos 1 factorial, K factorial, 4 factorial por n menos 1 factorial, 5 menos 1 factorial. 5 más 4 son 9, menos 1 son 8 factorial, aquí un igual, 4 factorial por 5 menos 1, 4, 4 factorial. Entonces, 8 factorial es 8 por 7, por 6, por 5, por 4 factorial. Eso lo hacemos para eliminar este 4 factorial con alguno de estos, con alguno de estos 4 factoriales, y entonces 8 por 7 por 6 por 5 sobre 4 factorial, que es 4 por 2 por 3, perdón, 4 por 3 por 2 por 1, donde acá nos queda un 2 y con este nos queda un 4. 4 por 7 por 2 por 5
va a ser igual a 280 formas diferentes de ponerme borracho en esa licorería, ¿verdad? Entonces hay 280 formas diferentes en las que de estas 5 diferentes tipos de licores podemos escoger 4.